Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy hablaremos sobre el trastorno de la comunicación, el lenguaje del habla y la voz. Este tema está a cargo del grupo 3 y comenzaré con la exposición. Soy Milosca Silva. Siguiente. La patología lingüística oral. Problemas en el ámbito comunicativo, el lenguaje, el habla y la voz. Para comenzar a hablar sobre esto, primero tenemos que conceptualizarlo. La patología lingüística oral hace referencia a cualquier otra alteración, es decir, alguna dificultad, trastorno, desorden, defecto, etcétera, que interfiere o dificulta la capacidad para comunicarse con los demás por medio del lenguaje hablado. Siguiente. Para esto existen 3 modelos explicativos. El primero es un modelo cognitivo evolutivo o de tradición organicista. El segundo son modelos que resaltan la influencia del ambiente o de origen mecanicista. Y el tercero son los modelos que parten de la teoría lingüística y está centrada en los procesos innatos. El modelo cognitivo evolutivo defiende que los conocimientos que los niños poseen sobre su mundo son los que propician el desarrollo del lenguaje. Piaget nos decía que las capacidades sensoriomotoras y las funciones semióticas permiten al niño en la etapa preoperatoria inicial emitir frases en las que se combinan 2 o 3 palabras. Otra línea de trabajo destaca que los niños desde muy pequeños emplean los conocimientos que tienen para aislar las reglas del lenguaje de aquello que oyen. Es decir, hacen el análisis morfosintáctico a partir de quien realiza la acción, de la acción y de la persona que recibe las consecuencias. Las teorías basadas en la influencia del entorno resaltan el papel que tiene el contexto social en el que se aprende a hablar. Y desde las posiciones más radicales del conductismo, se considera que el aprendizaje del lenguaje se rige por los principios del condicionamiento. Skinner sostenía que las mismas reglas del condicionamiento operante son las que explican el desarrollo del lenguaje, mientras que el neoconductismo afirma que se produce mediante los procesos de aprendizaje por observación y procesos cognitivos intermedios. El aprendizaje social señala la importancia del modelado y del aprendizaje por imitación en el desarrollo de las reglas lingüísticas y del papel del feedback que los adultos dan a los niños al corregirles su habla. Por último, la alternativa psicolingüística formulada por Chomsky nos dice que el lenguaje posee una estructura superficial y una estructura profunda común a todas las lenguas que es innata. El mecanismo de adquisición innato en lo que hace referencia es transformar la estructura superficial de la lengua en una estructura profunda e interna que el niño entiende. Desde este punto de vista, nos damos cuenta que el ser humano nace potencialmente preparado para decodificar el código lingüístico, a diferencia de otras especies. Esta decodificación desde edades tempranas le permite diferenciar sonidos del habla, comprender las asociaciones palabra-objeto y descifrar, interiorizar y generalizar las reglas para las construcciones morfosintácticas y gramaticales, desde las más simples hasta las más complejas. Siguiente. La clasificación. Existen múltiples clasificaciones de las patologías lingüísticas orales, teniendo en cuenta el criterio que se siga. Todas ellas presentan puntos fuertes y débiles, teniendo en cuenta el ámbito que se encuentra afectado y desde una perspectiva más descriptiva que clínica. Se puede clasificar en problemas del ámbito comunicativo, del lenguaje, del habla y de la voz. Según el DSM-4-TR, incluía 5 categorías en los trastornos de la comunicación, caracterizados por deficiencias del habla o del lenguaje. Estos vienen a ser los trastornos del lenguaje expresivo,
trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo, trastorno fonológico, tartamudeo y trastorno de la comunicación no especificado. La nueva edición del DSM-5, que es el DSM-5-TM, integra los trastornos del lenguaje expresivo y receptivo en una única categoría de trastorno del lenguaje. Siguiente. Los problemas en el ámbito comunicativo, el mutismo selectivo. Esto supone la ausencia total y continua del lenguaje en determinadas circunstancias o ante personas concretas en niños que han desarrollado normalmente el lenguaje y se comunican perfectamente en otras circunstancias o delante de otras personas. La comprensión no está afectada y hay expresión no verbal. Los niños que presentan este problema suelen ser tímidos y socialmente retraídos. A veces tienen problemas emocionales. En el DSM-4-TR, el mutismo selectivo se incluía dentro de otros trastornos de la infancia, la niñez o la adolescencia, junto con la ansiedad por separación, el trastorno reactivo de la vinculación de la infancia o la niñez y el trastorno de movimientos estereotipados. En el DSM-5-TM describe el mutismo selectivo junto a otros trastornos de ansiedad tales como la ansiedad por separación, la fobia específica o la fobia social, y describe pormenorizadamente sus síntomas clínicos y criterios diagnósticos. En la diagnosis diferencial de esta patología hay que tener en cuenta la exclusión de otros trastornos señalados anteriormente y que el lenguaje básico debe estar adquirido, por lo que el problema se iniciará alrededor de los 4 años y medio o 5 años. La escuela suele desempeñar un papel importante en la aparición y mantenimiento de ese trastorno. Por lo tanto, la intervención de la propia institución y la colaboración del profesorado pueden contribuir esencialmente a favorecer la dificultad o la evolución positiva del trastorno. Existen 5 criterios según el DSM-5 para diagnosticar el mutismo selectivo. El primero viene a ser la incapacidad persistente para hablar en situaciones sociales específicas, por ejemplo, en la escuela, a pesar de hacerlo en otras situaciones como lo pueden hacer normalmente en su casa. La alteración interfiere en el rendimiento escolar o laboral o en la comunicación social. La duración de la alteración es de por lo menos un mes. El siguiente es la incapacidad para hablar. No se debe a una falta de conocimiento, falta de fluidez en el lenguaje hablado requerido en la situación social. Y en el último, el trastorno no se explica mejor por la presencia de un trastorno en la comunicación, como puede ser el tartamudeo, y no aparece exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico. Gracias. Buenas tardes, soy Daniel Silva y continuaré con la exposición. Hablaré de los problemas en el ámbito del lenguaje. Se entiende por trastorno específico del lenguaje como el conjunto de patologías situadas entre la dislexia y trastornos derivados de la deficiencia motriz, intelectual o producidos por daño cerebral, y que engloban los retrasos del lenguaje y las disfasias. La identificación de los trastornos específicos del lenguaje, o TEL, debe tener una valoración completa de las dos dimensiones del lenguaje, la comprensiva y la expresiva, y de todos sus componentes, el fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático, para determinar el nivel de desarrollo lingüístico alcanzado por un sujeto, precisar su grado de retraso, ya sea más o menos grave, y proponer después un diagnóstico que sea preciso, las ya mencionadas de retraso simple del lenguaje o disfasia. El retraso simple del lenguaje o RSL. Los retrasos del lenguaje son dificultades globales del lenguaje, con un desfase cronológico que afecta a los aspectos fonológico, morfosintáctico y semántico.
Tiene un carácter evolutivo y una evolución favorable, de modo que se produce una normalización del lenguaje en un breve espacio de tiempo. No se debe confundir con las dislalias, porque constituyen una problemática más global del sistema fonológico. En las dislalias está alterada la articulación del fonema, pero el retraso del habla está afectando el sistema fonológico, que incluye el conocimiento, discriminación e interiorización de una imagen mental sonora correcta de un fonema. Las pruebas estandarizadas suelen estar pensadas para niños entre los 3 y los 6 años, con lo cual se sobreentiende que al inicio de la educación primaria los niños ya deberían haber sido diagnosticados. Las pruebas más comunes para detectar este problema son el Block Screening Revisado o Block SR de Puyello, Witt, Renaud y Solanas. Este proporciona una estimación acerca de diferentes componentes del lenguaje, como la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Sin embargo, no mide la fonología. Es de aplicación individual y se emplea con niños de 5 a 14 años. También tenemos la prueba del lenguaje oral Navarra, que se emplea como detección rápida del desarrollo del lenguaje oral de los niños pequeños, de 3 a 6 años. Para poder detectar este problema en las aulas debemos evaluar 4 ámbitos importantes. En primer lugar, el fonológico, pues presentará una tendencia a omitir la segunda consonante de sílabas complejas directas y la reducción de los diptongos vocálicos. El morfosintáctico. Encontraremos un retraso en la emisión de las primeras palabras y manifestaciones culturales hasta los 2 años. La unión de 2 palabras se verá retrasada hasta los 3 años. También aparecerán dificultades en la utilización de artículos, pronombres y plurales. Construcción de frases sintácticas incorrectas o desestructuradas. En el aspecto semántico, se verá aparentemente normal, pero la actualización lingüística de contenidos cognitivos va a ser escasa, además de que va a presentar un vocabulario reducido de manera ocasional. Por último, en el aspecto pragmático encontraremos un lenguaje útil y funcional, pero también vamos a apreciar disfunciones en la repetición de determinadas palabras o frases que no están integradas o carecen de significado. Ahora, la disfasia es una limitación muy importante, pues esta representa un conjunto de dificultades tanto en la adquisición como en el desarrollo del lenguaje, en niños que aparentemente no tienen problemas neurológicos, cognitivos, sensoriales, motores ni sociofamiliares. Existen criterios para identificar a un niño con TEL, los cuales son el criterio de inclusión-exclusión. Para poder identificar a un niño bajo este criterio debemos asegurarnos de que no forme parte de la población de individuos con TEL. Aquellos que presentan como causa principal retraso mental, deficiencia auditiva, disturbios emocionales severos, anormalidades bucofonatorias o signos neurológicos claros y factores adversos de tipo sociocultural o ambiental. Para que formen parte de esta población, tienen que manifestar un nivel cognitivo mínimo. Los que superan el screening auditivo en frecuencias conversacionales, los que no presentan ninguna lesión que pudiera explicar este trastorno o los que no hayan sido diagnosticados dentro de algún cuadro del espectro autista. El criterio de especificidad entiende que los niños con TEL no pueden presentar ninguna patología diferente en la lingüística. La especificidad asume la normalidad en todos los dominios excepto en el lenguaje. El criterio de discrepancia ha establecido, considerando las diferencias entre la edad lingüística con respecto a la edad cronológica, que vendría a ser una discrepancia cronológica, o la discrepancia entre la edad lingüística con respecto a la edad cognitiva, la discrepancia cognitiva. Los criterios de discrepancia son los siguientes. Al menos 12 meses de diferencia entre la edad mental o la edad cronológica y la edad del lenguaje expresivo. Al menos 6 meses de diferencia entre la edad mental o cronológica y la edad del lenguaje receptivo. O al menos 12 meses de diferencia entre la edad mental o cronológica y una puntuación de edad lingüística compuesta, ya sea que es expresiva y receptiva. El criterio por evolución o desarrollo. Las TEL presentan un carácter duradero y son resistentes al tratamiento. Estos son los indicadores que nos van a permitir diferenciar entre una TEL y el desarrollo, el retraso simple del lenguaje, que es una RCL, que se reduce con el tiempo y responden de manera efectiva al tratamiento. Ahora, como característica del TEL, tenemos, para empezar, del tipo lingüística. Vamos a encontrar que hay una dificultad para discriminar y procesar sonidos verbales, retraso en la adquisición de fonemas, dificultad para discriminar auditivamente parejas de monosílabos. También encontraremos limitaciones en las tareas de conciencia fonética, conciencia silábica y rimas.
dificultad para reconocer y organizar los significados del léxico y un déficit general para la comprensión gramatical. Características del tipo motoras, vamos a encontrar un retraso en la psicomotricidad fina y gruesa. Y por último, en el tipo cognitivas, vamos a encontrar limitaciones en la capacidad de atención sostenida, dificultad en la capacidad para inhibir respuestas y dificultad para discriminar figuras y establecer su igualdad o desigualdad. ¿Cómo evaluamos una TL? La evaluación de las TL debe comprender, en primer lugar, entrevistas con los padres, familiares, el niño y maestros, y evaluar los patrones de comunicación e interacción que existe entre el niño y estos. La detección y evaluación auditiva para poder descartar problemas de audición. Pruebas de inteligencia y funcionamiento cognitivo, memoria y evaluación de otras habilidades para descartar trastornos psicológicos. Evaluación del juego para poder explorar la manera en que el niño secuencia. Evaluación de las demandas educativas que este niño requiera para determinar el tipo y el grado de alteración lingüística que tiene y poder proceder a optimizar su enseñanza. Con respecto a la intervención en el aula, esta intervención va a requerir una colaboración multidisciplinar de un psicólogo, de un logópeda, un profesor de apoyo. La intervención se va a centrar en dos niveles. El primer nivel viene a ser la estimulación forzada, mediante la presentación de los estímulos comunicativos y verbales naturales, en un contexto que sea facilitador. Cuando se aprecian ligeras desviaciones tanto cualitativas como cuantitativas del desarrollo lingüístico normal. Y un segundo nivel de reestructuración del lenguaje, que se supone la modificación de aquellos aspectos de la comunicación y el lenguaje que sea necesario. Para finalizar mi parte tenemos a las afasias. Estas vienen a ser un deterioro del lenguaje producto de una lesión cerebral después de los 2 años de edad. Las causas de estos trastornos suelen atribuirse a lesiones de origen vascular, tumores cerebrales y traumatismos. La presencia de una afasia compromete la comunicación, tanto la comprensión como la expresión en distinto grado, según los casos, estableciéndose una clasificación en función de la sintomatología y la zona cerebral afectada. En las afasias, la evaluación de la comprensión es más difícil que la expresión, ya que no es un factor que a veces se puede determinar de forma clara y sencilla, porque se pueden comprender palabras del uso frecuente y sin embargo haber perdido la capacidad de comprensión solo para las de uso muy infrecuente. Para poder explorar y diagnosticar las afasias, se suele utilizar el test de vocabulario de Boston y el test de vocabulario en imágenes Peabody. Eso ha sido todo por mi parte, le daré paso a mi siguiente compañero. Mi nombre es Melissa Alejandra Tello Vélez y voy a continuar con la exposición. Problemas en el ámbito del habla. Aquí vamos a tener problemas como las dislalias, las disglosias, los retrasos del habla y las disfemias. Las dislalias. Las dislalias se van a tratar de alteraciones en la articulación de los fonemas, ocasionados por una dificultad para pronunciar de forma correcta determinados fonemas o grupos de fonemas de la lengua. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen, la niña no puede decir Coca-Cola y articula mal, entonces dice tota-tola. En la detección en el aula, tenemos que los diferentes tipos de errores que los niños con problemas de articulación pueden llegar a cometer han de ser evaluados en un lenguaje dirigido, repetido y conversacional. Los aspectos a evaluar en las dislalias son sustitución o omisión, adicción, distorsión e inversión de fonemas, motricidad facial, la dinámica respiratoria y de soplo, posibles alteraciones en los órganos de la articulación. Respecto a la intervención en dislalias, suelen comenzar siempre por una gimnasia orofacial, que trata de fortalecer el tono y la motilidad de la lengua, labios, paladar, mandíbula, en definitiva de todos los órganos del aparato articulador. Posteriormente se trata de conseguir la colocación correcta de todos los elementos articuladores y entrenar este posicionamiento primero en elementos simples, como pueden ser los fonemas y sílabas, y después en palabras, hasta llegar al proceso de generalización. Bien, ahora tenemos a las disglosias.
Estas son lesiones o malformaciones de los órganos que intervienen en la articulación del lenguaje. Como podemos ver aquí en la imagen, está afectado el órgano bucofonatorio, como el labio leporino, el frenillo labial. También pues, puede estar afectado el tamaño de la lengua, como lo son en el caso de la microglosia o macroglosia, y así diferentes afectaciones. La evaluación e intervención en disglosias suele ser en la que intervienen diferentes profesionales relacionados con la medicina, además del logopeda y el psicólogo infantil. Una de las técnicas de intervención más empleada es la terapia miofuncional, la cual es centrada en el entrenamiento de las funciones motoras y neurovegetativas, así también de los órganos fonoarticulatorios y el entrenamiento en la articulación del habla. Las disartres. Aquí se va a tratar de una alteración de la articulación que conlleva una lesión, una lesión subyacente en el sistema nervioso central o a enfermedades de los nervios que inervan los músculos de la lengua, faringe y laringe, responsables del habla. Los principales problemas en el nivel lingüístico se aprecian en la respiración. Suelen tener una respiración irregular, descoordinada, insuficiente. En la fonación, la voz suele ser débil, ronca, áspera. En la prosodia hay un acento prosódico reducido, limitaciones melódicas, pausas inapropiadas. En la resonancia, palabras borrosas. Y en la articulación, omisiones, distorsiones fonéticas, simplificación de grupos consonánticos. Aunque también puede advertirse dificultades en actividades como succionar, masticar, toser y tragar. Tenemos a las disfemias. Las disfemias van a afectar la fluidez del habla y consisten en alteraciones del ritmo, la melodía, por repeticiones y bloqueos. Es lo que comúnmente llamamos tartamudez. La disfemia se ha intentado explicar como consecuencia de distintos problemas somáticos, como por ejemplo ausencia de dominancia cerebral, reflejo inadecuado de las cuerdas vocales o problemas de feedback auditivo. Pero el hecho de que el trastorno afecte a otros miembros de la familia ha sugerido que también una de las causas es de origen genético. También puede influir en su aparición experiencias negativas, como el que el niño haya sufrido ansiedad o miedo. Eso también lo ocasiona, o aprendizajes inadecuados. La intervención en la disfemia, una de las intervenciones especializadas que ha obtenido buenos resultados son las terapias de tipo conductual, como por ejemplo el habla rítmica con metrónomo o simplemente al ritmo de una palmada. El seguimiento o eco, en el que el niño repite lo que dice otra persona que está leyendo un texto. También el encubrimiento o enmascaramiento, durante el cual se somete al niño a un ruido blanco que incluye una amplia gama de tonos mientras está leyendo o hablando, de tal modo que se atenúa la retroalimentación ósea. Gracias, eso sería todo por mi parte. Le doy pase a mi siguiente compañero. Buenas tardes, compañeros y compañeras, profesor. Voy a continuar la exposición del tema trastornos comunicativos del aura, del lenguaje y la voz. Problemas en el ámbito de la voz. Aproximadamente del 6% al 23% de la población de niños y niñas entre las edades de 6 a 10 años presentan problemas en la voz. Y a pesar de ello, es realmente ignorada tanto en la educación inicial como en la primaria. Estas son llamadas disfonías, que son alteraciones de voz que afectan a uno o algunos aspectos básicos de esta, como la altura, el timbre y la intensidad. ¿Cuál es su origen? Su etiología es variada. Puede ser desde un sobreesfuerzo vocal persistente, la presencia de posibles factores desencadenantes como un proceso inflamatorio de la vía respiratoria, o favorecedores, características psicológicas como el perfeccionismo o la ansiedad,
o la presencia de un entorno de una persona que presente disfonía al niño que imita, ¿no? Al niño que intenta imitar a esta persona. ¿Cómo se clasifica? Una de las clasificaciones, por acá uno llega a un consenso, es un trastorno orgánico como las disfonías orgánicas, debido a lesiones en las cuerdas vocales, por ejemplo, un nódulo, o los trastornos funcionales, que son disfonías funcionales, cuando no se aprecia alguna lesión, alguna de las cuerdas vocales, aunque sí alteraciones en la voz. ¿Cómo se podría tratar las disfonías? En las aulas, en primera instancia, podría estar el profesor, al ver que su alumnado presenta una voz agravada, un esfuerzo laringeo visible al hacer una fonación, con un engrosamiento del cuello, una respiración vacilante, entrecortada y con un ascenso clavicular, o la emisión de gritos frecuentes. Sin embargo, va a depender del especialista, en este caso el otorrinolaringólogo o el foniatra, quien se centrará en la observación instrumental a la laringe estroboscopio, y su función muscular, además de realizar análisis acústicos de la voz para detectar las alteraciones existentes en los parámetros vocales básicos, como ya hemos mencionado, el timbre, el tono, la altura y el volumen. ¿Cómo se debería intervenir? A pesar de que esto debería ser un conjunto, tanto de la familia como de la escuela, de los especialistas, existen pautas de intervención psicoeducativas que pueden ya ayudarnos, ¿no? En el aula, dado por Grossman, que la primera es tener presente que la disfemia no afecta la capacidad intelectual de las personas. Estos niños están capacitados para aprender igual que sus compañeros. El alumno no debe evitar tartamudear. Es necesario permitir que el tartamudee lo más natural y cómodamente posible y con la menor tensión. Si evita tartamudear, es posible que su autoestima se vea afectada. No estimularlo a que realice conductas para evitar los bloqueos, golpear con los pies, chasquear con los dedos, respirar profundo, porque acaban fomentándolos. Darle todo el tiempo necesario para hablar. Es importante descubrir que la ansiedad es nuestra al esperar que termine. Escucharlo relajadamente sin criticar ni juzgar. Valorar más el contenido que la forma, demostrando interés por lo que dice y no por cómo lo dice. No interrumpir su mensaje. No completar lo que dice al terminar la frase. No realizar observaciones o correcciones en el habla. Evita hacer comentarios tales como habla más despacio, no te pongas nervioso, etc., porque hacen que la situación de habla se torne más tensa y desagradable, y el niño se siente evaluado en su forma de hablar y lo que creará más ansiedad en él. Eso sería todo por nuestra exposición. Muchas gracias.